¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues antes que nada, si me pueden acompañar a orar. Padre, te doy gracias por este día, Padre. Gracias por esta noche. Padre, y pon nuestros oídos atentos a lo que tienes hoy para nosotros, Dios. Y aviva tu llama en nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy titulé, estando en oración con Dios, titulé mi plática, La sabiduría de Dios contra la sabiduría del mundo. Y Dios puso en mi corazón algo sobre lo cual desde muy pequeño estuve en busca de. Platicaba hace un momento con Genaro de cómo el mundo y cómo muchos hemos estado en un momento de nuestras vidas sin conocer a Dios, pero una parte de nosotros, nuestro corazón, está en busca de Dios. Y quisiera contarles un poco del yo que era antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, desde muy pequeño, siempre tuve ese anhelo y esa emoción por perseguir el conocimiento de Dios. Desde pequeño se me inculcó leer la Biblia, más, sin embargo, tenía un velo, platicaba con Gerardo, tenía un velo tenía un velo en mí que no me dejaba ver que aunque yo pensaba que era el conocimiento de Dios tras lo que iba, realmente no estaba viviendo ese amor de Dios. Y si pueden anotar los siguientes versículos antes de comenzar, es Proverbios 1:7. Les doy tiempo para que los vayan anotando. Santiago 1:5. Proverbios 12:15. Romanos 5:3. Hechos 13:22. Apocalipsis 22:17 y Juan 14:6. Y si me pueden acompañar a Proverbios 1:7, que dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí hay una palabra que dice, el principio de la sabiduría señala, es el temor de Jehová. Cuando estaba haciendo mi plática y leí este versículo, que ya lo he leído varias veces, pero lo leí haciendo mi plática, me vino un recuerdo de pequeño. Tenía, creo que la edad de Carlitos, unos 11 años. Y a mí de chico siempre me gustó ir al templo. No me gustaban muchas cosas que se hacían en el catolicismo, pero me gustaba ir al templo porque me gustaba buscar esa presencia de Dios. De hecho, me gustaba hasta escribir poemas. Recuerdo un poema que quise bueno, ahí creo que ya estaba más grande, creo que tenía como 15 años o 16, que dice, ¿cómo dice el poema? Dice, y si me voy, ¿qué seré después? Presencia de Dios, contesté. Y lo cuento porque desde chico anhelaba ese conocer a Dios.
Era algo que me quemaba por dentro. Y sí tuve muchas vivencias que sé que ahora veo que sé que Dios, o sea, que Dios me estaba preparando para en el momento en el que se me manifestara, pero Dios estaba preparando mi corazón. Y cuando leí esta palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Les platicaba, tenía 11 años y entré a un templo, iba acompañado de mi papá y otro señor. Y me dijo el señor con el que iba mi papá, me dijo, oye, ¿tú por qué crees que el mundo está como está? Y yo a los 11 años le contesté, porque no hay temor de Dios. Y me recordé eso y dije, o sea, desde pequeño comprendía no lo comprendía, pero sí entendía cómo ese temor de Dios es tan importante en nuestras vidas, cómo arraigarnos a ese temor de Dios es tan importante en nuestras vidas. Pero yo de pequeño asociaba ese temor con un miedo a. Y realmente ese temor no es un miedo a, sino es que nuestro corazón se alinea al corazón de Dios. Es como cuando, ahora que soy papá lo comprendo, que cuando un niño hace algo o sea, que va en contra de lo que le dicta el papá y lo disciplinas, ves cómo ese niño pues le remuerde no haberle faltado a su papá. Y realmente ese es el temor que nos dice Dios. O sea, Dios no busca que le tengamos miedo. Dios busca que nuestro corazón se alinee al corazón de Él, que vaya tras el corazón de Él, pero que si hacemos algo que va en contra de lo que nos dice Dios, o sea, es algo que nos tiene que apachurrar, que nos tiene que doler. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está enamorado y está alineado a Dios. Eso es lo que Dios me mostró después ya cuando fui a ser creyente, me cambió ese concepto en la palabra, ese concepto de temor, realmente es como tu corazón se contrista cuando vas en contra de lo que Dios te dicta, no que le tengamos miedo a Dios. Y ahí es donde cambia mucho y cómo nuestra perspectiva es muy diferente. Y bueno, y también les quisiera compartir, hablando del tema de sabiduría, lo que significa la palabra sabiduría en el diccionario tal cual. Dice, sabiduría es la cualidad de poseer un gran conocimiento y utilizarlo con prudencia y sensatez. En el mundo nos dicta que la sabiduría es algo que es bueno que alcanzar. Y sí, o sea, el tener conocimiento no es malo, pero ¿para qué vamos a usar ese conocimiento? ¿Qué beneficio le vamos a dar a ese conocimiento? Cuando comencé a ser creyente, me di cuenta que el conocimiento del mundo y el conocimiento de Dios son polos completamente opuestos. Y el conocimiento del mundo, el mundo lo guarda con recelo. El conocimiento de Dios lo tenemos que atesorar en nuestro corazón, lo tenemos que abrazar, pero lo tenemos que compartir en amor a los demás. Eso es lo que nos pidió Jesucristo. El conocimiento de Dios es para atesorarse, para que nos nutra en nuestro corazón, pero para que abramos nuestro corazón con ese conocimiento de Dios al que no le conoce, al que está falto de. Y en este tema, la verdad a mí es algo que sí me cuesta mucho trabajo y venía platicando con mi esposa y gracias a Dios porque tengo esa ayuda idónea en mi vida, que yo es algo en lo que tengo que trabajar y me esfuerzo día a día
porque a mí me cuesta mucho convivir con los demás. O sea, si eso es, o sea, para mí el que me pongan a platicar con alguien, o sea, es poner todo mi concentración, mi esfuerzo y el amor que Dios me ha mostrado para poder platicar con alguien. Y no es que me dé pena platicar, pero es algo que, pues en mi ser, en mi naturaleza, no me llama a. Pero Dios me ha enseñado que, pues que tengo que ver por mi prójimo, o sea, que no me puedo encerrar en mi persona y que el mundo ruede, ¿va? O sea, no es a lo que venimos. Y volviendo a cuando antes de ser creyente, ahora que escuché los testimonios pues, vivencias de otras personas que han caminado en Dios, y me puse a ver, pues dije, o sea, cómo Dios me cuidó de muchas cosas en las que por yo según perseguir ese conocimiento de Dios, pues pude haber caído y quién sabe si estuviera aquí ahora. Recuerdo cuando tenía 18 años, fui a un curso de meditación. Y después de ese curso me fui a estudiar a San Diego. Y antes de irme a estudiar, o sea, ya estaba a una semana de irme a estudiar, me compré un libro que se llamaba Curso de Milagros. Que ahora que lo pienso, pues es algo, pues no es la palabra de Dios. Llego a San Diego, me instalo donde iba a vivir y me roban la maleta. Y en la maleta traía ese libro, es un librote de este tamaño. No lo había empezado a leer, apenas lo iba a empezar llegando a estudiar. Me roban el libro y ya digo, me robaron el libro, ya me quedé sin el curso de milagros. Entonces ya empiezo mi semana y eso. Y vivía solo, tenía todo el día solo. Entonces, pues empecé con mucho a buscar meditación y eso, queriendo, como lo comentaba, estaba en esa búsqueda y a las 4 de la mañana suena una llamada en mi celular. Veo el celular, 000000. Yo acá, 00000. Contesto, esto creo que no se lo ha platicado a nadie. Contesto y una voz ronca, no tenebrosa, pero como una voz fuerte, me dice, detente. Y yo, ajijo, sí, y ya cuelgo. Y o sea, dejé de hacer lo de las meditaciones y todo eso, y ya me concentré en los estudios y así. Llegando a Guadalajara, me meto estaba en la iglesia católica y le llamaban círculos, era de una denominación católica que se llama Opus Dei. Entonces ahí ya te enseñan mucho a leer la Biblia y todo eso, y me meto mucho eso. Le comentaba a Genaro que yo iba 7 días a la semana al templo. Entonces me meto mucho en eso y pues según yo, pues ya tenía a Dios en mi vida. Y ya, y buscaba las cosas, buscaba ser una buena persona, buscaba tratar bien a los demás, pero sin embargo perseguía muchas cosas del mundo, porque realmente todavía no tenía esa relación con Dios, todavía no tenía ese encuentro con Jesucristo como lo tuve tiempo después. Y esto creo que sí ya lo he platicado. Yo estaba, como lo dije, iba 7 días a la semana
conozco a Karen, que, o sea, antes de que, o sea, recién la conocí, Karen, que ahora es mi esposa, y me dice, veo que tienes una buena vida, pero algo te falta. Y yo, pues, ¿qué me falta? Te falta Dios en tu vida. Y me quedé callado, pero por dentro dije, ¿cómo me va a faltar Dios si voy 7 días al templo? Pues oye, espérame, pues ni modo que fuera 8, no, pues no se puede. Y ya, me dice, ¿quieres que te invite a un lugar donde hablan de Dios? Y le dije, pues sí, vamos. Y después me echaba mucha carrilla a mi papá porque me dice, no, si tú hubieras conocido una musulmana, te hubieras hecho musulmán. Pero no, la realidad es, o sea, pude conocer algo diferente. Pude ver lo que es esa relación, lo que es tener esa relación con Dios y que aunque yo estaba en búsqueda durante muchos años de mi vida, pues realmente tenía ese velo que no me dejaba ver que estaba persiguiendo afanes del mundo y no lo que realmente Dios quería para mi vida. Y realmente no tenía esa relación con Dios como he aprendido a tenerla ahora y como veo que quisiera, he podido ver en otras vidas y que digo, quisiera yo cuando esté más grande poder tener la relación que tienen, poder caminar hacia esa relación que tienen esas personas. Y si me pueden acompañar, dice a Proverbios 12:15, que fue de los versículos que les mencioné antes. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Aquí la palabra nos lo divide en dos partes. Nos dice que cuando andamos en el mundo somos como nos describe la palabra, somos necios y creemos que lo sabemos todo y aún a veces, aunque sintamos que estamos caminando con Dios, pues la realidad es que estamos persiguiendo las cosas del mundo y nos cerramos a lo que Dios tiene para nuestras vidas y nos alejamos de ese consejo de Dios. Pero cuando entramos en esa relación con Dios, cambiamos nuestra manera de ver las cosas, nos humillamos ante Él y es ahí cuando le podemos dar la vuelta y dice, mas el que obedece al consejo es sabio. Es ahí cuando podemos entrar en esa sabiduría de Dios, que es, como lo comenté, es lo opuesto completamente a la sabiduría del mundo. Ya incluso siendo creyente, pues el caminar con Dios como todo en la vida es algo que te tienes que esforzar día con día y es esa plantita que tienes que regar todos los días y es esa disciplina diaria que uno tiene que leer, así como leemos nuestra Biblia, así como entramos en oración, como nos congregamos. O sea, el caminar con Dios es algo que tenemos que entrar en nuestras vidas al 100%. Como muchas disciplinas en la vida, al principio pues nos cuesta, pero el caminar con Dios es algo que nos debe de costar. ¿Por qué? Porque Dios nos pide toda nuestra vida. Pero ya en mi vida, ya como creyente, todo mi viejo hombre, pues muchas veces me ha llegado y decir, pues es que no, tú ya sabes, tú estás leyendo tu Biblia y tú sabes, me, me ciego en sentir que mi opinión es, o sea, muchas veces me pasó y gracias a Dios
me hizo ver o sea, me pasó que me cegaba en mi propia opinión y me alejaba del consejo de Dios, me alejaba del consejo de mis pastores y me adentraba pues a querer hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y pues me topé con pared muchas ocasiones y viví cosas que yo le decía a Dios por propias decisiones mías, que después pues me di cuenta que fueron pues malas decisiones. Le perdí perdón a Dios, pero tenía que vivir esas consecuencias. No, o sea, Dios en su infinito amor, pues ese es parte de nuestro crecer, o sea que no, Dios nos da las armas para cuando nos postramos a Él y cuando le pedimos, le clamamos que nos libere de las cargas que podamos traer, Dios nos escucha nuestras plegarias, pero Dios nos da las herramientas para poder soportarlas. Pero si nosotros caemos por nuestras decisiones en ciertas cosas, pues son cosas que tenemos que vivir, si no, no las vamos a aprender. Es como un niño, si uno le soluciona todo, pues no va a aprender. Pero también ahí Dios me mostró, en esa sabiduría, en ese amor de Dios, me mostró cómo en medio de la tribulación, pues es algo que también tenemos que estar en gozo en Dios, que nuestro gozo en Dios, sin importar si estamos en completa dicha o si tenemos tribulación, nuestro gozo no debe de cambiar. Nuestro gozo de Dios, en Dios debe permanecer. ¿Por qué? Pues porque nuestro corazón debe de ir tras el corazón de Dios. Si me pueden acompañar a Romanos 5:3, los espero a que lleguen. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y hay muchas veces que le decimos a Dios, Dios, pero estoy leyendo tu palabra, trato de tener amor por mi prójimo, me congrego, y de repente sacarrata que las que me mandas una bendita tribulación, ¿va? Pero no debemos de perder esa oportunidad de postrarnos en oración y decirle, Dios, ¿qué es lo que quieres de mí en este momento? Como instrumento tuyo, en medio de esta tribulación, ¿cómo quieres usarme? Y si nos enseñamos a cambiar el enfoque de cómo vemos, porque en la vida, pues a veces, o sea, sí, está padre cuando todo es dicha y dulzura y color de rosa, ¿va? Pero también no nos enseñaríamos ese caminar con Cristo si no fuéramos templados con las tribulaciones. Nuestro caminar con Cristo no llegaría a ese punto de madurez si las tribulaciones en ciertos momentos de nuestras vidas no se nos presentan. ¿Por qué? Porque no nos enseñaríamos a tener esa hambre de Dios, a buscar su socorro, a buscar su sustento, a buscar su palabra, a adentrarnos en ella y clamarle, Dios, es que sin ti no puedo. Y es ahí cuando Dios nos dice, es que todo lo puedes
a través de mí. Y es ahí cuando Dios nos da la respuesta. Y en ese amor es cuando Dios nos muestra que es por eso que Dios busca nuestras vidas al 100%. Porque Dios quiere maravillarse independientemente de la situación en la que estemos. Él quiere maravillarse a través de nosotros. Él quiere que esa luz resplandezca sin importar el caminar en el proceso en el que andemos. Él quiere que otros vean esa luz, su luz en nuestras vidas, para que otros puedan ser llevados a Él. Si me pueden acompañar a Hechos 13:22, que dice, les doy un momento, que dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La Biblia nos muestra que David no fue un hombre perfecto, pero sí nos dice que fue un hombre que se humilló ante Dios, que fue un hombre que su corazón iba tras el corazón de Dios. ¿Por qué les mencioné todo esto? En mi caminar con Cristo, me di cuenta que el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, el ir tras el corazón de Dios, nos lleva a un solo punto. Y ese punto es Jesucristo. Todo se resume en Jesucristo. En ese amor en Jesucristo y cómo Jesucristo entregó su vida por nosotros y cómo gracias a Jesucristo es que somos salvos hoy. Toda esa sabiduría de Dios se resume en ese hecho, en que Jesucristo entregó su vida y que gracias a Él somos salvos. Si me pueden acompañar, Apocalipsis 22:17. Y si de una vez anotan San Juan 14:6. Bueno, Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. Y en Juan 14:6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué puso Dios en mi corazón y por qué les mencioné todo esto? Como lo comenté desde chico, siempre me ha gustado, de chico me gustaba mucho y me gusta todavía la historia, saber de historia, alcanzar conocimiento. Pero ahora como creyente, Jesucristo me ha mostrado que realmente Él es el camino, la verdad y la vida. Que no está mal leer libros, no está mal ahorita que se usa mucho escuchar podcasts. No, pero que eso no nos distraiga de que realmente la sabiduría de Dios está en perseguir ese amor de Jesús. La sabiduría de Dios está en poder compartir ese amor de Jesús, ese amor que Jesús nos mostró, porque como lo comenté, muchos años de mi vida yo estuve en busca y ahora me doy cuenta que estaba en busca de Jesús. Me doy cuenta así como dijo otro señor, yo no soy chillón, pero
De repente, sí. Me doy cuenta que Jesús estuvo ahí desde el principio y que me estuvo guiando y que me alejó de caer en cierta perversión del mundo por yo perseguir el conocimiento del mundo, creyendo que era conocimiento de Dios. Y ahora Dios en su infinito amor, a través de su Hijo amado Jesús, me muestra que tengo que atesorar esa llama de Dios en mi vida, esa llama por perseguir a Cristo en mi vida. Pero más que ello, los invito, y me hago la invitación a mí mismo también, porque persigamos el corazón de aquel que aún no le conoce, porque anhelemos el que otros, gracias a lo que Dios ya ha puesto en nuestras vidas, que anhelemos que otros puedan tener ese alimento, que puedan conocer de Dios y que se puedan adentrar en ser instrumentos de esa adoración y de esa alabanza hacia el Padre. Y bueno, es lo que Dios puso hoy en mi vida. Y quería compartírselos. Muchas gracias.